Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ya Moisés, en el libro del Deuteronomio, primera lectura de hoy, había dado una noción muy espiritual de la ley, más allá de los riesgos habituales de formalismo. Ahora, Israel, escucha los preceptos que yo te enseño, para que los pongas en práctica y puedas vivir. Los fariseos, en su mayoría, y demás autoridades religiosas, eran unos religiosos fanáticos que obsesiva y minuciosamente observaban la ley. Ellos vivían tan ocupados en esta observancia de la ley que habían dejado de lado a Dios. Para ellos, el cumplimiento de la ley era lo más importante, aún por encima de Dios. Ellos presentaban ante el pueblo sencillo a Dios como un tirano implacable que aprobaba y consentía las injusticias y los abusos que en nombre de la ley ellos mismos cometían. La ley se convirtió entonces en una carga insostenible, demasiado pesada. Ni siquiera los mismos fariseos podían llevarla. Eran tantos los preceptos, los ritos y las costumbres que nadie podía cumplirlos todos a cabalidad, generando ese sentimiento de frustración que amarga la vida. Por eso Jesús sale en defensa de los más sencillos, los pobres, los marginados, los olvidados, y les dice: así no es Dios, así no es mi Padre. Y entonces encontramos varios pasajes en los que Jesús corrige la mala interpretación que se le había dado a la ley de Moisés. Entendamos esto muy bien. Jesús no corrige la ley de Moisés, sino la mala y errada interpretación que habían hecho de ella las autoridades religiosas. Y entonces es cuando Jesús comienza a decirles a aquellas pobres gentes que vivían todas oprimidas bajo el peso de la ley: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Al que quiera pleitear para quitarte la túnica, dale también el manto. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por quienes los persiguen. Y así, poco a poco, Jesús va corrigiendo y dando plenitud a la ley de Moisés. Hoy Jesús nos advierte muy claramente: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesús nos enseña a cumplir la voluntad de Dios a plenitud desde otra experiencia diferente. No se trata
de cumplir solo por cumplir. No se trata de amar a Dios por miedo a recibir un castigo terrible en el infierno, no. Se trata de amar a Dios con toda la mente, el alma y el corazón, porque fue Él quien nos amó primero. Se trata de amar a Dios, porque amor es la respuesta que brota del corazón agradecido de quien se sabe amado y perdonado por Dios. Jesús no es como los fariseos que se escandalizaban porque los discípulos no se lavaban las manos o incumplían los ritos de las purificaciones antes de comer. Para Jesús hay una contaminación peor que traer las manos sucias, y es la contaminación de la hipocresía que corrompe el corazón. Por eso en repetidas ocasiones desenmascara a los fariseos y les hace muy duras recriminaciones. Los fariseos se preocupaban muchísimo de observar rigurosamente las leyes y cumplir detalladamente con todos los ritos, pero descuidaban el amor y la caridad. Se creían más justos y santos que los demás, pero trataban con desprecio y ultrajaban a los pobres y a los pecadores, y se olvidaban de las necesidades de los más pobres. Revisemos, hermanos y hermanas, no sea que estemos siendo nosotros así. Dios nos libre de volvernos inmisericordes e indiferentes. Puede sucedernos que vivamos muy preocupados por cumplir los mandamientos punto por punto y letra por letra, o afanados por servir a Dios en el templo intachablemente, pero faltos de amor y faltos de caridad para con el prójimo, en especial con los más pecadores. Y así, lo que hagamos, por bonito e intachable que sea, la verdad es que si no hay amor al prójimo, nos sirve de muy poco. Jesús se esfuerza por introducir en nuestros corazones otra actitud y otro espíritu. No podemos, hermanos, contentarnos con el mero cumplimiento de leyes, normas, ritos y tradiciones, porque eso no basta. Nos lo está diciendo el mismo Jesús. No nos va a alcanzar el mero cumplimiento para entrar al cielo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, queridos hermanos y hermanas, de vivir según el Evangelio de Jesucristo, donde la única ley que pesa es la ley del amor. Para Dios, lo importante no es contar con personas observantes de leyes, sino con hombres y mujeres que se parezcan en todo a su Hijo Jesús. Los fariseos no mataban ni robaban, ciertamente cumplían la ley, pero tampoco arrancaban de su corazón el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo y la soberbia, y mataban al prójimo con la lengua y con la mirada. Los fariseos no cometían adulterio jamás. Ellos cumplían con la ley, pero no arrancaban de su mente los pensamientos obsesivos, ni de su boca las palabras humillantes e hirientes, y vivían con el corazón lleno de prejuicios, juzgando a los demás. Los fariseos servían a Dios incansablemente en el templo. Ciertamente cumplían con toda la ley, pero se pasaban criticando, se sentían superiores a los demás y fanfarroneaban su santidad,
mirando de reojo a los pecadores y marginaban a los enfermos. En los fariseos reinaba la ley, pero no reinaba Dios. Eran observantes, pero no sabían amar. Vivían correctamente, pero ellos no construirían jamás el reino de Dios. La ley de Moisés, hermanos y hermanas, está vigente. Jesús no la abolió, sino que la perfeccionó y le dio plenitud al enseñarnos a cumplir los mandamientos, teniendo como centro, motor y referencia el amor de Dios y el amor al prójimo. Estamos en este día celebrando el último día de la novena en honor a San Juan de Dios, hombre que a través del Evangelio se convirtió y lo entendió perfectamente y empezó a servir y a trabajar por los enfermos, por los pobres, por los hospitalizados. Y es así como hoy este hermano se ha vuelto San Juan de Dios, porque vivió de acuerdo al Evangelio, porque vivió de acuerdo a la ley y al amor de Dios. Mañana 8 de marzo celebraremos con gran gozo y alegría a las 10 de la mañana, aquí en el templo, esta fiesta en honor a nuestro santo patrón, patrón de toda la comunidad upaleña. Una vez más, Jesús insiste en que es más importante hacer, el poner en práctica, como lo hizo San Juan de Dios. Es fácil ilusionarse con bellas palabras. Muchas veces nos creemos buenos porque somos capaces de hablar de espiritualidad o incluso de discutir sobre doctrina teológica. Pero eso no nos basta. El hablar no nos basta. Jesús nos reconduce a la realidad de nuestros actos cotidianos. Hacer la voluntad de Dios aún en los mínimos detalles. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Y este es un esfuerzo esencial que debemos de hacer en este tiempo santo de la Cuaresma y siempre. Lo que da vida y sentido a cuanto hacemos en la Iglesia es el Espíritu del Señor Jesús. Él es quien nos elige, Él es quien nos hace servidores, es Él quien nos capacita. Por tanto, es a Él a quien debemos honrar siendo semejantes a Él, obedientes, mansos y humildes de corazón. Seamos misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Pongamos en práctica la caridad con todos como lo hizo San Juan de Dios, principalmente con los menos favorecidos, los marginados por la religión y la sociedad. Que a partir de hoy sea el amor de Jesús el motor que nos mueva a servir al prójimo y a obedecer a Dios Padre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.